Hola, ¿cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy tengo a una invitada muy especial, a Beatriz Pineda Ríos. Ella es licenciada en Filosofía por la Universidad Veracruzana y actualmente es estudiante de la maestría en Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y bueno, ella se ha enfocado mucho al estudio de África desde la interculturalidad y las decolonialidades de tradición negroafricana y ha analizado la presencia de Naciones Unidas en el continente a partir de operaciones del mantenimiento de la paz. Ha trabajado como coeditora de la revista de divulgación filosófica Del Dicho al Hecho y fue docente de la Universidad de América Latina enseñando materias como antropología filosófica y ambientes culturales. Y actualmente desarrolla un proyecto virtual desde su canal en YouTube llamado De África, en el que aborda la diversidad de los países africanos a partir de la literatura, la música, la filosofía y la historia, así como la afrodescendencia y la población afro-mexicana. Bienvenida, Bea, ¿cómo estás? Bien, gracias. Sentí que fue una enorme presentación, pero muchísimas gracias. Estoy muy contenta de que me hayas invitado a colaborar con tu canal. Creo que es la primera colaboración que hago directamente con otra youtuber y eso me hace muy feliz, sobre todo cuando se trata de hablar del continente africano, que es algo que me apasiona mucho y que es tan importante para la sociedad actual, ya que ha sido dejada de lado por mucho tiempo. Así que muchas gracias de nuevo, Araceli. No, al contrario, es un placer que hayas aceptado colaborar en mi canal. Por si no conocen el canal de Bea, ella tiene videos muy interesantes, como ya mencioné, sobre cultura africana. Entonces, de verdad, si ustedes están interesados en el continente, vayan a checar su canal. Tiene contenido muy, muy padre. Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre la recuperación económica en África tras el COVID-19. Nada más para recapitular un poquito cómo era el panorama en su economía antes de la pandemia, pues muchos de estos países son economías pequeñas, entonces ya desde entonces tenían como algunas dificultades para adquirir bienes, para poder tener acceso a los mercados globales y pues tenían una gran falta de capacidad productiva. También pues era muy difícil para ellos poder acceder a mercados financieros internacionales y pues también tuvieron una reducción drástica del margen fiscal de los gobiernos y pues los tres países que más tenían endeudamiento eran Angola, Nigeria y Ghana. Entonces, pues ya veíamos que tenían unos retos económicos bastante fuertes. Entonces, no sé, ¿tú cómo ves el panorama ya con la pandemia? ¿Qué fue lo que pasó de los efectos negativos? Ok. Efectos negativos. Bueno, si nos centramos como en esta cuestión que ha sido muy, muy triste globalmente respecto de las pérdidas humanas, podríamos decir que África, teóricamente, ahorita vamos a decir por qué, se vio afectado por mucho menos en comparación que con otros continentes. Los países africanos, en teoría, sufrieron muchos menos pérdidas humanas que otros países y eso es algo, digamos, que tiene mucho a su favor el continente. Ahora bien, sí hay que decir ante esto que muy pocos países, en específico 4, entre ellos Sudáfrica y Egipto, fueron los países que tuvieron un conteo y un rastreo del número de casos de contagio y de muerte por COVID. De ahí el sistema de seguimiento de esta enfermedad y su evaluación respecto de la evolución de la enfermedad fue muy poco, tuvo muy poco desenvolvimiento o ha tenido, porque la enfermedad y la pandemia continúan, ha tenido un escaso seguimiento. Entonces, frente a esto es muy difícil realmente decir si en efecto el número de personas fallecidas por la enfermedad y de contagiados fue menor.
un caso importante podría ser el de Lesoto, porque parece muy interesante cómo los países que sí reportaron un mayor número de casos por contagio y por muerte por COVID, fueron los que más tuvieron este conteo sistematizado de enfermedad. Entonces, uno de ellos fue Sudáfrica y dentro de Sudáfrica está Lesoto. Casualmente, Lesoto en estadística formal aporta solamente un 1% de los contagios en todo el continente. Entonces, esto parece un poco, no sé, que parece que no tiene sentido, ¿no? A esto se aúna el hecho de que por razones culturales y de información, bastante de la población no ha creído en la enfermedad, se han resistido a vacunarse porque hay varias teorías conspiranoicas al respecto, incluso muchos de los presidentes africanos, entre ellos el presidente que ahora ya ha fallecido, el expresidente entonces de Burundi, él profesaba que la enfermedad del COVID nunca iba a llegar al país. Entonces no se llevaron a cabo medidas fuertes al respecto para poner un freno a la enfermedad y a los contagios. Entonces es una cuestión complicada hablar del número de contagiados y de personas fallecidas por este motivo. Sin embargo, si nos acotamos a los datos oficiales, pues sí, en el continente es el que ha sido menos afectado por el COVID y digamos que las consecuencias que ha sufrido negativas al respecto serían más de índole económicas. Como ya mencionabas tú, estas economías de los diversos países africanos son muy variadas entre sí porque recordemos que África es un continente inmenso, entonces no podemos aplicar la misma regla de cómo ha evolucionado y cómo ha impactado el COVID a lo largo y ancho del continente, pero sí son economías que no han tenido mucha solidez, por lo menos hasta ahora, por motivos de dependencia económica, de deuda externa, de que se centran en la producción de elementos básicos como son la siembra, la agricultura, la pesca, la ganadería, son actividades primarias. Entonces, en cuestiones de grandes maquinarias y de industrialización, todavía no hay un gran repunte al respecto. Entonces, este era un panorama inicial que fue fuertemente afectado por la pandemia. Como decía, gran parte de los países tienen esta cuestión de la deuda externa y de la deuda económica, de la dependencia económica por cuestiones de la colonización, que hasta ahora ha sido muy difícil de erradicar. Lo que se exporta principalmente son materias primas, entre ellas podemos hablar del café, del plátano, por ejemplo, y con la pandemia muchos vuelos fueron cancelados, las fronteras se vieron cerradas, principalmente respecto de Europa para con el continente africano y no al revés, porque el continente estaba dispuesto a seguir con la exportación, pero todo esto se detuvo incluso a más de la mitad. Entonces, en este sentido, el ingreso externo que se recibía se detuvo enormemente. Y también muchos otros países que no tienen gran apego a esta exportación, gran parte de su firmeza económica o su solidez económica dependía de la distribución también de materias primas dentro del mismo país, pero en este mismo sentido, los caminos principales en muchos de estos países africanos también fueron cerrados, entonces era imposible vender cuestiones como el plátano, ya decíamos, o el maíz, o muchos tubérculos que se consumen mucho en los países africanos también dejaron de ser consumidos, no había quien los comprara, entonces esto también significó un grave problema. Y contra esto, digamos, ¿qué es lo que tiene que afrontar los gobiernos actuales en los países africanos? ¿Qué más te podría mencionar? No sé si se me esté yendo algo, pero una última cuestión fue respecto del turismo. Principal, los países del norte de África, como Marruecos, dependen en gran parte de los turistas españoles, por ejemplo, y esta cuestión también se vio bloqueada. Y bueno,
A esto tenemos que sumarle cuestiones como la crisis económica que ya había azotado un poco el continente entre 2015 y 2016, y a que diferentes países, por muchas razones, en estos últimos años habían afrontado cuestiones como sequías o derrumbes, que a la vez son factores que no han permitido que las economías de los países africanos se fortalezcan. Entonces, muchos de ellos, como Sudáfrica, venían saliendo de estas cuestiones y de pronto llega el COVID. Entonces, esto también dificulta que el gobierno o los gobiernos tengan recursos de base para apoyar a los ciudadanos en este tipo de situaciones. Entonces, creo que tratando de resumirlo sería esto, en consecuencias más indirectas, ¿no? Que si ahora ya se están viendo, creo que en los próximos años podrían agudizarse si no se atienden con prontitud o con inteligencia, ¿no? Sí, justo como mencionas, pues creo que la población que más se ve afectada pues son pues aquellos pequeños comerciantes que se enfocan justo al sector agrícola pues que trabajan en sectores informales. Creo que todo esto de la pandemia les pegó bastante. Y también cuando mencionas lo de los flujos turísticos, también lo vinculo mucho con las remesas, porque hay muchos africanos en el extranjero, Sí, entonces también totalmente. pues hubo una reducción de remesas muy fuertes. Entonces, pues sí, definitivamente pues el costo de vidas humanas es algo que se vio en todo el mundo y África no fue la excepción, pero también pues los efectos negativos fueron de índole económica y comercial. Pero bueno, ahora más o menos como cuáles han sido los proyectos que están trabajando en el continente para sobrellevar estos efectos negativos. Uno que yo puedo recapitular ahorita es el Acuerdo de Libre Comercio Africano, que no se ha concretado, pero con la pandemia pues habló mucho de la necesidad de ya aplicarlo. Este acuerdo pues se dice que a corto plazo pues podría contrarrestar los efectos negativos del COVID-19 sobre crecimiento económico, apoyando al comercio regional y las cadenas de valor a través de la reducción de costes de transacción, y que a largo plazo pues ayudaría a estabilizar las expectativas proporcionando un camino hacia la integración y la adopción de reformas políticas que promuevan el crecimiento. Y pues como mencionaba, la pandemia pues ha aumentado esta necesidad y urgencia de cooperación entre socios comerciales africanos. También pues esto puede promocionar las reformas comerciales necesarias para una mayor integración. Y también como mencionabas la, de cómo se estancó la seguridad alimentaria, creo que igual aquí un tema importante con el acuerdo pues sería justo el comercio alimentario intraafricano, que pues es un proceso de integración económica que pueda ofrecer esta oportunidad de los déficits que se presentan en el sector agrícola, también para reducir como esta alta dependencia de mercados agrícolas globales, y que pues pueda desarrollar su propio sector agroalimentario y pues su base industrial. Y no sé si tú quieras comentar algo al respecto de este acuerdo. ¿Tú lo ves viable? Híjole, es muy difícil. Aquí hay dos. En la práctica yo lo vería muy, muy posible, porque se tiene esta idea de que África es un continente pobre, pero es todo lo contrario. Tiene toda la capacidad para generar sus propios recursos económicos a través de materias primas, a través de la agricultura. Está rodeado por mar. Dentro del continente hay muchos ríos, hay lagos, hay posibilidad para la pesca, etcétera. Sin embargo, y vuelvo a un elemento que mencionaba antes, este apego a las economías extranjeras que viene desde la época colonial, y creo que ahí está la raíz del problema. Asimismo, tenemos la cuestión de los metales raros, que son invaluables para que la cuestión de la tecnología a nivel mundial tenga lugar.
si no hubiera este acceso a los metales raros en países como República Democrática del Congo por parte de economías extranjeras, entre ellas Estados Unidos y varios países de África. El precio de los celulares, de las computadoras, de las laptops, de las tablets sería mucho, mucho más elevado y las empresas norteamericanas, chinas y demás no tendrían el éxito que tienen ahora. Entonces, muchos de los elementos que se necesitan a nivel mundial para tener éxito en este tipo de cuestiones dependen totalmente de África, pero África a ese nivel está invisibilizado. Entonces, si África se adueñara de estos elementos, tendría todo el material necesario y los recursos para que a través de esta unión entre países africanos se volvieran una gran potencia económica y quizá mundial en un futuro, ¿no? Bueno, así lo veo yo, podrían llamarme optimista, pero eso es como lo que puedo apreciar del continente. Pero bueno, tenemos esta cuestión de la dependencia y de la deuda externa que han utilizado y manipulado de muchísimas maneras la exportación de recursos. Hay un caso que recuerdo mucho, que es el caso, por ejemplo, de Marruecos. Es un país que pesca en cierta temporada determinadas especies, la exportan a Europa. En Europa tiene todo este proceso de industrialización donde hacen, por ejemplo, latas de sardina o latas de atún y luego lo regresan a Marruecos a un precio mucho más caro cuando las especies marinas que pescaban en otros meses del año, que pescan en otros meses del año, escasean. Algo muy similar a lo que pasa, por ejemplo, con el aguacate aquí en México respecto de Estados Unidos, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones, a través de este tratado que tú mencionas o estos acuerdos de libre comercio, beneficiarían muchísimo a las economías africanas. Sin embargo, hay que ver qué está de por medio, ¿no? Qué intereses económicos y qué intereses políticos son los que mantienen estas oligarquías o esta mala distribución de las riquezas que solamente está beneficiando a ciertos políticos, a ciertas élites de los países africanos, en apoyo, por supuesto, de otros políticos y otras élites de países dominantes, ¿no? Como los europeos y los norteamericanos. Ese sería como mi punto de vista al respecto. Y yo creo que tal vez con este acuerdo, si se llega a culminar, pues tal vez le podría dar un poquito más de autonomía comercial a África para su producción interna. Uh-huh. Sí, incluso una cuestión del plan de recuperación económica es fortalecer el intercambio comercial entre los países africanos, centrados, por ejemplo, en los códigos mineros y petroleros. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, las licencias que tiene Francia o Bélgica en República Democrática del Congo para extraer estos metales raros y algunos otros recursos de índole, o bueno, materiales, por ejemplo, relativos a la agricultura y estas materias primas, tienen un acceso primario a ellos antes que cualquier otro país africano, incluso antes que República Democrática misma. Entonces, a través de este acuerdo que estás mencionando, tendría primacía al acceso de la explotación de estos recursos muchos otros países africanos y la misma República Democrática del Congo, que por años ha sido explotada y que, por cierto, tiene uno de los índices de violencia más grandes del mundo por motivos de escasez alimentaria, por ejemplo, y de mala distribución de la riqueza. Entonces, ahí está una respuesta muy clara de otra optativa que tendría el continente para enfrentar esta crisis o este rezago económico. Pero como te decía, tendríamos que profundizar mucho más en los intereses políticos, que es lo que ha frenado que se hagan este tipo de acuerdos.
que si nos vamos años atrás, este interés por unificar la economía africana, porque incluso se ha hablado de manejar una misma moneda en todo el continente, data de los 60s y los 40s, cuando los países africanos comenzaron a independizarse, ¿no? Se hablaba de la Unión Africana, del movimiento panafricano, todo esto apostaba por esta misma economía, incluso por hablar de un mismo país en todo el continente, que fueron cuestiones que fraguaron con el paso del tiempo, pero definitivamente esta cuestión del Tratado de Libre Comercio me parece fundamental para que la economía avance en un primer momento. Sí, yo creo que tal vez un acercamiento que se ha tenido, no como un acuerdo formal, pero ha sido la Comunidad Económica y Monetaria de África Central, que pues sí ha tenido algunos logros positivos, así como negativos. Lo principal es que pues sí ha logrado fomentar el comercio en la región y de hecho me parece que el país que más se ha beneficiado pues ha sido Camerún, es el principal país exportador de esta comunidad. Y también pues Camerún paulatinamente a través de este mecanismo pues ha estado logrando diversificar su economía y ya tiene una actividad empresarial más importante en la región. Y algo que también destaca mucho de esta comunidad económica es que pues igual con la pandemia hicieron su plan de recuperación comunitaria 2021-2025 para el COVID-19 y lo que mencionaba el economista del Banco Africano de Desarrollo, George Meka Abesolo, es que pues sí es difícil para los países de África Central alcanzar el objetivo de convertirse en economías emergentes para 2035, pero también había visto un informe de la ONU que a pesar de que con el repunte de la pandemia en el 2021, que sí veía como un pronóstico positivo para el 2023 para África, mínimo que pueda recuperar como el crecimiento del PIB. Entonces, pues, aunque no haya un acuerdo como tal, creo que sí se siguen fomentando como estas pequeñas comunidades económicas en regiones de África. Creo que pues sí puede haber efectos positivos. No sé tú cómo lo veas que se empieza a manejar así por regiones. Pues creo que lo veo bastante prudente, incluso hay muchas agrupaciones regionales. Ya me parece que hay 6 en el continente, según la región, eh, divididas en norte, centro y sur. Muchos países comparten la organización o la unión con otras organizaciones que fomentan o se centran en otros aspectos y a este nivel ha sido bastante funcional, me parece. Algo interesante también es su afinidad en los intereses políticos que comparten y esa podría ser una dificultad del por qué no se ha logrado una integración total del continente debido a estos intereses y a su relación con otras economías que no pertenecen a África. Pero sí me parece como en un primer momento algo muy interesante a solidificar. Pero creo que sí tendríamos como en primer momento que abordar la cuestión de la dependencia externa, porque es algo que también mencionaba el presidente de Madagascar, Andy Rojoleina, que justamente lo dijo en estas palabras, menos dependencia para el plan de recuperación económica. Y justamente lo digo por esta cuestión de las remesas, con la inversión económica externa, porque con el COVID disminuyó un 40% aproximadamente y también debido a esta condición, el PIB disminuyó un 2.6% aproximadamente en 2 años, lo que es un retraso o un retroceso bastante importante para el continente, ¿no? Entonces, creo que sería como enfocarnos en eso a la par de fomentar la unión regional para que después podamos tener como una mira en una cuestión mucho más grande a nivel continental. Sí, creo que eso es lo que podría decir al respecto.
Sí, además creo que también un punto importante para que puedan empezar a impulsar estos proyectos, pues es que justo también el factor de la deuda externa como que los tiene muy estancados a estos países y tan Ujú, solo con la pandemia pues el Banco Mundial les dio otro préstamo para pues justo esta distribución y producción de vacunas, también de ujú. pruebas, tratamientos y todo esto. Entonces, pues aquí también un tema clave es que pues ya empieza a reducir esa deuda, porque creo que el Banco Mundial no va a perdonar su deuda, entonces creo que eso sí también ha afectado bastante a que estas economías puedan progresar. Ujú. Sí, bueno, uno de los aspectos que se proponía para este plan de recuperación económica era la pausa del cobro de la deuda, en lo que se salía del momento de crisis, ¿no? Pero tampoco sabemos con exactitud cuánto tiempo va a estar pausado. Algunos países propusieron que se suspendiera, países europeos principalmente que habían realizado préstamos, pero no sabemos como si en muchas ocasiones queda como una apuesta, ¿no? De aceptación política. Y sí, justamente creo que sería eso. Y bueno, por lo demás también creo que es importante en este sentido no adoptar como una postura pesimista o tan crítica y tan dura al respecto de el avance económico de estos países. Tenemos que recordar que son los países más jóvenes del mundo, son las economías más jóvenes y no se les puede exigir el mismo desenvolvimiento que a las economías más antiguas del mundo como las europeas. Entonces, creo que a veces somos demasiado exigentes, ¿no? Europa pasó exactamente por este tipo de situaciones años atrás, pero pues ya son países mucho más antiguos. Entonces, en su momento se les vio de forma bastante positiva, se les aplaudió mucho y creo que sería lo mismo o lo que habría que esperar respecto de estos países. Parece que se independizaron ayer y se espera que al otro día ya tengan la misma fortaleza económica, ¿no? A la par que respecto de Europa no había países que les exigieran o que les impusieran deudas o que refrenaran su expansión económica a través de la explotación de recursos, como sí lo está viendo con África, ¿no? Eso también es una desventaja súper importante que se le olvida a los países europeos a la hora de juzgar la economía africana en general. Sí, concuerdo contigo, porque pues yo creo que todavía hay varios aspectos positivos que pueden utilizar a su favor. Por ejemplo, tuvieron un foro económico internacional sobre África que fue organizado con la OSD en conjunto con la Unión Africana. Y algo que me gustó mucho es que aquí se mencionaba como de impulsar a estos sectores de mujeres, de jóvenes, pues para poder volver a activar la economía, porque pues al final son actores clave para los comercios, la producción y todo esto. Entonces creo que si se respalda a la población en el corto, mediano y largo plazo, pues sí podría tener efectos muy positivos y para no estar pensando, pues justo como mencionas, solamente la parte negativa de sus economías. Uh-huh. Sí, respecto de estas iniciativas por parte de la población civil, hay muchísimos ejemplos admirables, justamente hablando otra vez de República Democrática del Congo. Creo que ha coincidido mucho lo que me he informado con este país, pero justamente en este periodo de pandemia, el exponerse a al transporte colectivo fue una cuestión muy difícil, ¿no? Un alto riesgo de contagio, etcétera. Entonces, hubo esta implementación, por ejemplo, de un tipo de Uber en este país manejado exclusivamente por mujeres, porque cabe mencionar que la violación y el ejercicio de la violencia contra la mujer en RDC es muy elevado. Entonces, una forma de abordar ambos frentes, tanto la violencia contra la mujer como la recesión económica, fue esta implementación de los Uber, bueno, de los taxis, digamos, manejados por mujeres y
uniéndose a este tipo de empresas ganan el triple aproximadamente de lo que ganan en otros puestos públicos como la enfermería o incluso la pesca o la agricultura, y esto poco a poco pues fomentado la mano de obra local y también evitar, por ejemplo, la fuga de cerebros, de la mano de obra, el movimiento poblacional de país en país, que también es una cuestión que se repite mucho en diferentes países africanos, la migración forzada dado a la falta de recursos económicos y demás, y esto ha sido una implementación de una estrategia bastante inteligente en este país, y así nos podríamos ir con muchos otros casos en otros países del continente. Me parece muy interesante todos estos casos que me mencionas de la población civil, porque pues sí, son una pieza fundamental para la recuperación económica de África. Y bueno, a mí el último punto que me gustaría tocar, y ya después, si tú quieres agregar algo, pues que también es muy importante, como mencionabas en un inicio, que pues se acelere este proceso de vacunación, porque justo pues hay muchas personas que no se quieren vacunar o no tienen un acceso tan fácil a las vacunas. Entonces creo que también esto pues es muy importante porque así pues previenes que menos personas se contagien y pues aumenta la productividad. Entonces sí, este es el único punto que quisiera tocar sobre las vacunas. Igual si quieres comentar algo o mencionar algún otro proyecto en la región. Pues mira, hasta donde he podido informarme, escasez de vacunas no hay. Ha habido muchos países que hicieron grandes donaciones a todos los países africanos para que no hiciera falta esta cuestión. Sin embargo, tenemos diferentes cuestiones que dificultan el proceso. Primero, que los poblados dentro de un mismo país están muy alejados unos de otros y que toma, no sé, unas 2 o 3 horas caminando, llegar de un punto a otro para tener acceso a estos centros de vacunación. Otra cuestión es, por ejemplo, lo que te decía de que los mismos presidentes en diferentes ocasiones, el nombre del presidente de Burundi era Pierre Nkurunziza, y bueno, él en los años que le tocó estar en periodo de pandemia, que fueron, bueno, fue uno nada más, no tuvo ninguna prevención en cuanto a este tema. Entonces, en muchos países africanos que tienen una figura del presidente paternalista, se imita mucho la actitud del gobernante, ¿no? Y no se cuestiona. Entonces, tampoco la población tiene miedo a esto y tampoco hace nada por vacunarse. Esa es otra cuestión. Ahora no impera en todos los países, pero es uno de los factores. Otra cuestión es las teorías que te decía, las teorías conspirativas en torno a creer también si el COVID existe o no. Entonces, esto necesita realmente campañas de concientización por parte del gobierno para que la población pues se vacune. Hasta ahora, menos de la mitad de la población del continente se ha vacunado y no, esto lo recalco, no por escasez de la vacuna, porque vacunas sí hay, sino porque la población misma muchas veces no lo quiere. Entonces, creo que eso sí sería súper importante porque sí me preocupa, bueno, que si hasta ahora no ha habido tantos niveles de contagio, en un punto esto se detona, que justamente hace unos 4 meses hubo una subida de contagios muy, muy notoria en Sudáfrica. Estaban teniendo un promedio de 100 a 200 casos y en 4 meses se elevó hasta 2,000 casos por día porque justamente la población no quería vacunarse. Entonces, sí preocupa que si hasta ahora la población no ha logrado, o bueno, más bien ha logrado escapar de los contagios, haya un punto en el que por falta de vacunación, pues se pongan en peligro sus vidas, ¿no? Entonces, pues sí, es un aspecto muy difícil de abordar porque es cultural incluso. Pero bueno, fenómenos de este tipo tampoco son exclusivos de África porque en mismo Estados Unidos el gobierno tiene que dar incentivos para que la gente se
se vacunen, ¿no? Hamburguesas, donas, no sé cuántas cosas les dan para que se vacunen, entonces tampoco podemos criticarlos tan duramente, pero Sí. bueno, eso sería. Ajá. Y no sé si tú hayas escuchado de algún otro proyecto para la recuperación económica. Lo que más, bueno, sí, tenemos estos proyectos de cooperación sur-sur, que son economías del sur o economías emergentes, que hacen como un intercambio, ¿no? Entre recursos, cierta ayuda a cambio de otra, no sé, por ejemplo, a nivel estructural, me parece que Colombia compartió un modelo de industrialización de su capital, lo compartió con Sudáfrica, porque resultó bastante económico y resultó que protegió mucho al impacto del ecosistema. Entonces fue implementado por Sudáfrica y se espera que en un futuro algún descubrimiento que haga Sudáfrica respecto de la ruralización lo comparta con Colombia. Esto a nivel de países sur-sur, pero también están las inversiones respecto de otros grandes países como China, que ha hecho estas grandes contribuciones también a nivel de la ingeniería y de la estructuralización de las carreteras, de los puentes, de los centros comerciales, para impulsar justamente la movilización de los recursos. Esto en muchos países del centro y sur de África, que podría ser muy bien aplaudido, pero a costa de que eso también es como algo que mueve mucho, es como bastante intrigante, porque a la par que ha financiado la construcción de carreteras, de caminos para conectar las principales ciudades de los países africanos, también se han construido grandes centros comerciales donde los negocios son exclusivamente de origen chino y muchos de ellos tienen mano de obra china. Entonces, ¿dónde queda la participación de la población local? Que a la larga tendrá un impacto respecto también de las fuentes de empleo, ¿no? Entonces, hasta ahora están esos proyectos, pero pues sí hay que, no sé, abordarlos o investigarlos con cuidado, ¿no? No estoy diciendo que China tenga totalmente malas intenciones, pero sí hace bastante ruido. Sí. Pues a mí lo que me llamaría la atención, ahorita relacionando con lo que mencionabas de Colombia, es, por ejemplo, yo me cuestionaba en un inicio como, ¿y esto, toda esta situación, cómo afectaría la relación comercial con México, ¿no? Y pues aquí algo que me llamó mucho la atención es que pues realmente no hay una relación comercial tan estrecha con África. Y yo me imagino que tal vez se debe por la lejanía del continente y porque México le da prioridad a su relación comercial con Estados Unidos, pero yo creo que si hubiera más, bueno, un lazo comercial más estrecho entre África y México, pues sería una oportunidad muy importante para diversificar la economía de nuestro país, ya que, pues como mencionábamos, pues África cuenta con muchos recursos naturales y también es de los principales exportadores de alimentos. Entonces, pues sí presenta, al menos desde mi perspectiva, un potencial muy importante para invertir, para importar y para exportar. Entonces, pues sí, pero creo que es un proyecto un poquito más a largo plazo porque yo no creo que por lo pronto México quiera diversificar su economía con África y pues es un poco triste porque nos hemos vuelto muy dependientes de Estados Unidos. Entonces, pues tú cómo verías una cooperación entre México y África? No lo sé, ¿cómo me gustaría decir como, por supuesto? Pero creo que un aspecto en contra sería que eh, las materias primas que exportan los países africanos son muy similares a las que exporta México, por ejemplo, el café o el plátano. Entonces, no son cuestiones que realmente necesitemos de África o que África necesite de nosotros. Lo que sí pienso que es triste es la falta de intercambio cultural y de otro tipo de materias, por ejemplo, los textiles.
que desde épocas de la colonización llegaron a México por tradición, diferentes culturas, incluso en muchos estados de la República se tiene este recuerdo de los textiles africanos que ahora son todo un emblema. A través de las redes sociales creo que esta cuestión de las telas africanas se volvió muy, muy famosa. Y eso es algo que podría interesar mucho al país, porque tenemos esta raíz también africana por motivos de esclavitud, sean los que sean, que fueron muy, muy fuertes, muy violentos, muy tristes, pero tenemos esta herencia y es parte de nuestro país. Eso sí se me hace muy, muy triste porque estamos invisibilizando nuestra conexión con nuestra ascendencia africana a través de la falta de acuerdos con los países africanos, y no solamente económicos, sino, como te digo, culturales. Y estableciendo lazos culturales puede, por supuesto, llevar al intercambio económico a través de materias más procesadas, como te digo, los textiles, pero también, no sé, la yuca en sus diferentes presentaciones, que en México también las hay por motivos de la herencia afro y demás. Todo esto podría ser súper, súper interesante para diferentes inversores en nuestro país, y por supuesto también lo pienso para África. Quizá, no sé, pero quizá sería una oportunidad mucho más grande para África su presencia aquí en México, porque si te das cuenta, por ejemplo, la cuestión de la danza africana también ha sido un hit en nuestro país en los últimos años. Entonces, también muchos maestros de danza africana han venido aquí a México a enseñar esa cuestión, y por supuesto representa una entrada económica. Entonces, por ahí podría ser algo muy interesante de ver si se deja de realizar de manera independiente y se hace un poco más política, aunque también podría ser peligroso, ¿no? Todo lo que cae en la política suele ser, tener un fin bastante, no sé, desalentador. Pero bueno, creo que por ahí sería como quizá una apuesta más interesante de ver, pero por supuesto es bastante triste. Incluso si nos ponemos a ver cuántas embajadas o consulados hay de México en África, en cuántos países hay, me parece que son en 2 y en uno es Sudáfrica, pero porque es necesario por estrategia internacional, ¿no? Pero no porque realmente haya un intercambio entre Sudáfrica y México. No sé si está de adorno o qué, qué está sucediendo con ello, pero hay unas 2 o 3. Eso también habla mucho de la falta de interés y de la falta de conocimiento que hay de México respecto de los países africanos. Sí, es que yo, por lo que he leído, pues México nada más centra en cuanto a comercio solamente en Sudáfrica, como mencionas, y en la región del Magreb, del norte de África. Sí. Realmente pues no tiene relaciones con otros países. Y justo como mencionas, creo que si tuviera una iniciativa diplomática pues más activa en África, tal vez no poner una embajada en cada país, porque pues al final las embajadas tienen un costo pues Sí, claro. económico fuerte, pero tal vez como ponerlas en puntos clave para hacer este intercambio cultural, hasta incluso educativo, creo que pues sí sería una parte fundamental. Y también como mencionas, o sea, a través de estos acercamientos culturales y educativos, pues también fomentan mucho a tanto a las economías de África como a las mexicanas. Luego hay embajadas que tienen como convenios con México como para becados que vayan a estudiar al extranjero y cosas así. Creo que este tipo de programas pues sí podrían ayudar bastante tanto a México como a África. Sí, ampliar un poco el panorama de con qué países podemos hacer un intercambio, ¿no? Más allá de Estados Unidos y demás. Sí, podría ser muy interesante. Sí, Pero totalmente. bueno, ya para ir concluyendo un poquito el video, este, pues a mí la parte más importante es que yo creo que pues se deben de empezar a concretar este tipo de proyectos como el Acuerdo de Libre Comercio Africano, ya que pues yo lo veo como una herramienta que pues es fundamental para la recuperación económica del continente. Esta puede ayudar a establecer un mercado único y pues su marcha ha estado estancada por la pandemia, pero esperemos que ya cuando empiecen a bajar los contagios y haya más población vacunada, pues
sea más fácil el proceso. También pues se menciona que este es uno de los programas más grandes de la Agenda 2063 para promover el desarrollo sostenible en el continente. También pues que la CEMAC, como mencionaba, pues no ha conseguido promover totalmente el comercio entre sus miembros, ya sea por una elevada protección, falta de régimen sanitario, etcétera, pero empezar a quitar estos obstáculos poco a poco. Pues yo creo que aquí las recomendaciones sería como que hace falta tal vez un poquito más de compromiso para ya llevar a cabo estos proyectos, que pues se puedan establecer una serie de condiciones económicas y sociales para cumplir, para que todos estos países puedan cumplir con estos parámetros y también pues empezar a enfocarse en el desarrollo de la tecnología y todo esto, creo que también es muy importante. Y pues sí, yo creo que no queda nada más que esperar a ver en lo que resta del 2022 y el 2023 cómo va a ir progresando su recuperación económica. Sí, justamente respecto de esta agenda, uno de los aspectos también muy importantes es la movilización de los recursos y de los recursos principalmente a lo largo y ancho del continente, porque esto solucionaría muchos de los problemas que tiene con la deuda externa, la dependencia externa también, y esto también llevaría a la diversificación de fuentes de ingresos, ¿no? Como tú lo dices, el siguiente paso sería, por ejemplo, también la industrialización y la mejora de las tecnologías, que debemos de recordar. Esto también no lo tenemos que olvidar, pero hay muchas más personas en África con teléfonos celulares que en Estados Unidos o en México. Todas las personas ahí tienen teléfonos, entonces tampoco podemos hablar de una población totalmente desconectada o que no sabe qué es un teléfono, un celular o que no sabe qué es WhatsApp, etcétera. Esto también como que es una idea que tenemos que derribar. Sí la hay, pero por supuesto puede mejorarse, ¿no? Entonces creo que justamente esta movilización de los recursos sería algo por lo que los gobiernos podrían apoyarse unos entre otros para cumplir con los objetivos de esta agenda. Quedan muchos años por delante. En este periodo de años se puede ver algunos de los resultados o de los objetivos que hay detrás, por ejemplo, de la inversión china en el continente y ver qué posturas o qué acciones se pueden tomar al respecto. Y mientras eso sucede, pues la unión económica entre países puede ser importante. Porque también creo que uno de los fundamentos de la colonización o la neocolonización es la desestructuralización del continente. Mientras los países africanos estén menos apegados, estén más separados, tengan menos comunicación entre ellos, va a ser mucho más fácil todavía controlarlos a nivel económico. Entonces, una forma de contrarrestar esto definitivamente es optar por estas alianzas a nivel continental. Y bueno, solamente reiterar que no nos vayamos con esta perspectiva pesimista del continente. Es un continente joven, no solo a nivel histórico en cuanto a cuántos años tienen existiendo los países africanos, sino también en la población. El nivel medio de población en el continente africano es de 18 años. Entonces, son personas que todavía tienen la capacidad totalmente de comprometerse y de dedicarse a algo, de especializarse en algo que realmente pueda fomentar el incremento de sus recursos y de su estabilidad económica sin tener que salir del país. Porque en África, la educación me parece que no es un problema. El gran porcentaje de los jóvenes tiene el nivel de la licenciatura, sin embargo, la fuga de cerebros es increíble, ¿no? Se van a muchos otros países, principalmente Estados Unidos, Europa. Entonces, toda esta población de 18 años tiene todavía la capacidad y está todavía a tiempo para que, apoyados por su gobierno, puedan hacer grandes cosas por sus países y su continente. Yo sé que suena muy soñador, pero prefiero 1000 veces hablar de esta forma que dar continuidad a esta perspectiva pesimista que por años pues también ha contribuido al estancamiento del continente, ¿no?
Sí, no, yo creo que pues es una visión totalmente válida y yo creo que pues es lo que hace falta, porque justo de África normalmente tenemos una visión tan negativa del continente y la realidad es que no, tan solo pues viendo cuáles son sus proyectos a largo plazo, yo creo que pues tiene muchísimo potencial y pues justo con la población joven, pues yo creo que se vienen proyectos muy interesantes. Ujú. Sí, pues yo de mi parte no tengo algo que agregar, no sé si tú tengas No, eso que sería todo. agregar. Fue un gusto poder platicar contigo. Tu perspectiva de África, pues me gustó bastante. Yo he de admitir que no me estoy especializando en temas de África, pero sí les doy un poquito de seguimiento. Entonces, pues poder escuchar esta perspectiva fue muy interesante. Muchas gracias por aceptar estar en mi canal. Y pues también le quiero decir a mis suscriptores que haremos un live en el Instagram de Bea, entonces les voy a dejar su canal de YouTube y su Instagram para que vayan a seguirla y no se pierdan nuestro live. Entonces, sí, muchas gracias por venir, Bea. No, muchas gracias de nuevo a ti. Realmente creo que estos espacios para hablar del continente son súper importantes, necesarios sobre todo. Ya tenía tiempo que no hablaba con esta libertad del continente, así que creo que fue muy reconfortante. Y ya, bueno, pues saludar a todos tus suscriptores y ya, pues que no dejen de seguirte, si no te sigan, pues que lo hagan y que compartan tus videos y le den like y todo lo demás. Creo que eres una persona muy capaz y tienes cosas muy interesantes que compartir con todos ellos. Muchas gracias. Igual, como ya dije, van a estar nuestras redes sociales aquí para que nos vayan a seguir. Sí, no se pierdan nuestro live. Bye. Adiós.